Hello, everyone. Thank you again for having me. Thank you, Orlando, and everyone who is organizing this conference. And my apology that my Spanish virtually does not exist. So thank you, Luis. You made a great effort to make me to understand what's going on to a certain degree. So what I would say, in solidarity, in your fighting for freedom, democracy, and defending your freedom and value of democracy in your own respective countries. Saludos a todos, muchas gracias por estar aquí, agradece a los organizadores, se disculpa porque su español no es muy bueno, pero nuestro chino es peor, entonces. Our Chinese is worse than your Spanish. Y agradece a Luis por la breve traducción y quiere manifestar su solidaridad por la lucha que tenemos por la libertad y la democracia en nuestros países, así como la tiene en su país. China is an elephant in everybody's living room now. And this is a wonderful production. It is a great job. I really appreciate the good effort that has been put in this production. It's a good one. Yeah. China es el gran elefante blanco que está en el room, en el cuarto, y cree que hay una gran producción, un gran trabajo que se ha hecho para este evento. So, I don't know how much time I have, but I want to talk about three things. Number one, what is China? Everybody is talking about China. Now, what is China? This is the number one question. Number two, what we need. So what are necessary things we must do to change China? And number three, what we can do from the international community. So the first question, what is China? Go ahead, I'm sorry. Bueno, hay tres cosas de las que él quiere hablar. La primera, ¿qué es China? Porque todo el mundo habla de ella, pero hay que describir qué es China. Segundo, ¿qué necesitamos hacer para cambiar China? Y tercero, ¿qué es lo que podemos hacer para ayudar en este cambio? So, some people consider China as socialist country, which is right and wrong. Muchos consideran que China es socialista, lo cual a su vez es verdadero y falso. Right, in the sense the government tries to control everything. En que lo que es verdadero es que tiene la necesidad de controlar todo. Wrong in the sense the government at the same time shakes off all the responsibility for the people. Y falso porque toma toda la responsabilidad que debería estar en los hombros de las personas. So what is China? China is a left-wing country, left-wing government. Así que, ¿qué es China? ¿Un gobierno de izquierda o de derecha? O ¿de qué es? Of course, it is not. No lo es. So China has taken tremendous change ever since the Tiananmen massacre. This documentary film showed the Tiananmen massacre. China ha tenido un cambio muy grande desde la masacre de Tiananmen que mostró el documental que acabamos de ver en 1989. So the massacre actually made the orthodox communist ideology collapse in China. Esta masacre hizo que toda la ideología comunista y socialista colapsara en China. The massacre created terror among the people. Creó un terror en todas las personas esta masacre. At the same time, also created a fear among the Chinese Communist Party officials.
Y a la vez creó miedo entre los funcionarios y oficiales comunistas que estaban en ese momento en el gobierno chino. Because the communist rule in China had never ever challenged to such a degree. Nunca se había retado, nunca se había desafiado al gobierno chino como se hizo en ese momento. Many officials just have no idea how long they can fly the flag. Muchos de estos funcionarios comunistas no sabían cuánto tiempo iban a resistir defendiendo el fuerte. And soon after Tiananmen Square, Soviet Union collapsed, and the Eastern European bloc changed. Poco después de la masacre de Tiananmen, vino el colapso de la Unión Soviética y de muchos de los países comunistas de Europa del Este. That cast even heavier cloud on the government, on the regime, and its officials. Y trajo, por supuesto, una gran carga y una gran preocupación sobre el gobierno, sus funcionarios y los comunistas. But the paramount leader of that time of China, Deng Xiaoping, soon understand very important things, which actually so essential to what China is today. Y en ese momento, el máximo líder que tenían, Deng Xiaoping, tuvo que ver qué consecuencias podría tener y cómo China debía transformarse. So very few people in China still believed in communism. So you must find something to fill in the vacuum left by the ideology. Y como ya muy pocas personas en China creen en el comunismo, se tiene que encontrar algo que llene ese vacío que hay de ideología. That is nationalism. Y eso es el nacionalismo. So that's why you see China's so heightened nationalistic today. Y es por eso que vemos a China totalmente orientada a mostrar su nacionalismo como un Estado. Nationalism itself was not enough. El nacionalismo por sí mismo no era suficiente. Deng Xiaoping understood more important was to have economy developed. Y Deng Xiaoping observó que la economía era lo que tenía que So sustituirlo. he mobilized the entire government and the entire society to put effort into the economic growth. Así que movió a todo el gobierno, a toda la sociedad, hacia un esfuerzo de crecimiento económico. And open the door to the whole world. Y se abrió For trade. a todo el mundo para el comercio. But at the same time, the Chinese communist regime was always watchful about the stability it's ruling. Pero al mismo tiempo, el régimen comunista chino nunca dejó de ver la estabilidad de su gobierno y de su régimen. But at the same time, the international community, the West, made a serious mistake. Y al mismo tiempo, la comunidad internacional hizo un error muy grave. Most countries, especially in US, the policymakers believed US and other countries can trade to change. Muchos países, especialmente los Estados Unidos, creían que esto los podía llevar a cambiar. They believed when trade brings economic growth, that in turn bring about prosperity and middle class, everything will follow. Everything means democracy and freedom and human rights. Ellos pensaron que el crecimiento económico podría llevar a que la clase media estuviera, la prosperidad lograra hacer que cambiara todo el país mediante el crecimiento económico. But the West did not realize what the West did not realize was China was very sensitive to the issue of stability of ruling. He would do anything to prevent any factor that can contribute to the collapse of its ruling. But the West did not think that way. They said, yeah, continue to trade, then we will change China.
Sí, lo que minusvaloró Occidente era la capacidad que tenía de cuidar esa estabilidad del sistema comunista. Occidente no se dio cuenta que era una prioridad para China la estabilidad de su sistema político. The Chinese communist regime, all the while, treated the West as the enemy. As what? Enemy. So never as a friend. Always try to see the West as a potential force that can overthrow the communist rule China. China siempre ha visto a Occidente como un enemigo, siempre lo ha visto como un sistema que puede derribarlos en cualquier momento a pesar de ser socios comerciales. But the West was not aware of it. Pero Occidente no se ha dado cuenta de ello. So they all swarmed to China, trying to occupy the market, number one. Number two, open their investment, technology, everything China needed, they just gave. Y se lanzaron sobre China tratando de alcanzar el mercado chino y a la vez de abrirle a China todos sus desarrollos tecnológicos. But the Communist Party has always playing a long game. So after 3 decades, China become what it is now and surprised everybody. Pero el Partido Comunista Chino juega un juego largo, de largo plazo, y en los últimos 30 años se ha convertido en el monstruo que conocemos hoy. China become number 2 economy in the world. Militarily aggressed, expanded in the many regions in the world, as the document just show, and not let alone the money. Money goes everywhere, and comes with money comes influence. So China's influence is tremendous everywhere on earth now. Que es la economía número 2 del mundo ahora, pero no solo la economía, también, como pudimos ver en el documental, había una expansión militar en muchas regiones del mundo, y pues esto no es solo el dinero, sino también la gran influencia que se tiene hoy en el mundo. Fast forward, now with Xi Jinping's rule, things become even more serious. Y han avanzado mucho más rápido bajo el control que tiene ahora Xi Jinping. With the economic power, Xi Jinping's ambition is apparently much larger than his predecessors. La ambición de poder que tiene Xi Jinping aparentemente es mucho más grande y poderosa que sus antecesores. He does have a global agenda to try to set new norms for the international community and try to penetrate into all important international organizations, including UN, and try to surpass US as global leader and to exert its dominance on Earth. That's his agenda. Su agenda, la agenda de Xi Jinping, es una agenda global. Quiere imponer nuevas normas internacionales y para ello ha estado metiéndose para tomar el control de organizaciones internacionales contra los Estados Unidos y quiere imponerse Xi Jinping como un líder global. Domestically, he squeezed the civil society to zero. There's no space, civil space at all in China today. Y localmente, ahí dentro de China, presiona y oprime a la sociedad civil y no deja espacio para su desarrollo en lo más mínimo. Politically, Xi Jinping has gone backward very, very rapidly. Somebody even described it as Mao's Cultural Revolution politics. Xi Jinping ha tenido un retroceso
cultural, incluso se le considera que ha tenido un impacto contrarrevolucionario en China. At the same time, Xi Jinping has successfully built a digital dictatorship. Y ha tenido un gran éxito en construir una dictadura digital. So with the help of high tech, Chinese Communist Party is controlling the population in the details you cannot imagine. So with many cameras, everywhere. For example, in the college classroom like this one, there are about 5 to 10 cameras watching what the teachers would say, what students would say. Esta alta tecnología que ha desarrollado el Partido Comunista Chino ha sido un auxiliar importante en el control de la población con detalles inimaginables. Incluso dice que la gran cantidad de cámaras que hay en todos los lugares, que por ejemplo en un salón de clases como de puede haber entre 5 y 10 cámaras controlando todo lo que está pasando dentro de un salón de clases. What's happening in Xinjiang, Tibet, and Hong Kong, you already saw in the documentary. I don't have to repeat it. Lo que ha pasado en Xinjiang, en Tibet y en Hong Kong, que exhibió muy bien el documental, no tiene por qué repetirlo. Pero... So Xi Jinping has built 4-in-1 emperor in the past 10 days, 4-in-1. He himself, the party, the state, and the people. So 4-in-1 emperor. Ha sido un emperador. Impure state. Yeah. Empire. Empire. Emperor. Empire. Yeah. Emperor. Okay. Empire. Que él se ve como un emperador de todo 4 en 1, tanto de él mismo, del Partido Comunista Chino, del Estado y de la nación china. So his ideology is not communist. His ideology is populist and nationalist combined. Su ideología no es comunista, es una idea combinada entre nacionalismo y populismo. In his toolbox, you can find almost everything. That is why China is so formidable. There is no ideological constraint. So they are so flexible, so adaptable, and you can find all kind of things in its toolbox. En su caja de herramientas, en su estuche de trucos, podemos encontrar todo con Xi Jinping. No tiene limitaciones ideológicas de ningún tipo, al contrario, es sumamente flexible. Mao is in his toolbox, so is Deng Xiaoping. Mao Zedong and both Deng Xiaoping. So it's so flexible. It all depends on what's going on. It can flexibly choose any point on the spectrum, very wide spectrum, political spectrum, and wherever he lands, it is right. There's no such issue as not correct. Y bueno, en su mismo estuche de trucos tiene tanto a Mao Zedong como a Deng Xiaoping, y lo cual lo hace muy flexible. Y en ese espectro ideológico, cualquier decisión que tome, cualquier acción que haga, siempre va a tener razón, siempre va a estar correcto conforme a esa flexibilísima ideología. So this is China. Así que esto es China. That's the first question. And the second question, how we can change China? This is an even more difficult question to answer. Segunda pregunta, ¿cómo podemos cambiar China? Y esta pregunta es todavía más importante. So, my colleagues and myself have tried at least 3 decades to change China. But as I just described, you can see China has not gone forward. Instead, has gone backward. So that means we have not achieved much yet. Sus colegas han hecho los mayores intentos por tratar de cambiar China durante 3 décadas, sin embargo, en los últimos 30 años esto se ha ido para atrás. Los retrocesos en China han sido
mucho mayores en materia de libertades que progresos. We try to find something we do that would sufficiently change China. Están buscando hacer algo que sea suficiente para cambiar China. So far, we have not found such a thing. Pero hasta ahora no lo han encontrado. In recent years, I have changed the way of thinking. Recientemente ha estado tratando de cambiar la manera de pensarlo. Instead of finding a single sufficient thing to do to change China, we must find necessary conditions that must be present before we change China. En lugar de estar buscando una sola acción que sea suficiente para cambiar China, necesitan generar las condiciones que sean necesarias para entonces proceder a cambiar China. There are 4 conditions we summarize we must have before we can change China. Hay 4 condiciones que se deben lograr antes de creer que se puede cambiar China. Number 1, the general robust discontent with the status quo, and people demand change. El descontento general que se está viviendo en China con la gente que está ya demandando el cambio. That always exists. Esto siempre ha existido. People discontent with government, sometimes stronger than other times, but it's always exists. Siempre ha existido gente descontenta con el cambio a diversos grados, pero siempre ha habido The personas. communist regime does not lack enemies. El régimen comunista nunca deja que haya enemigos. That is not enough. We need number 2. We have to translate this discontent, demand for change, into a viable democracy movement or democracy opposition, viable one. Debemos traducir estas demandas en un movimiento democrático viable. We have tried many decades. We still yet not there. Lo hemos tratado muchas décadas, pero aún no lo hemos conseguido. So we have a sporadic protest, but we do not nationwide viable democracy movement. Tenemos varios levantamientos locales, pero aún no hemos conseguido tener un movimiento nacional democrático. That is necessary. Y eso es necesario. Number 3, the split in the leadership of the regime. Dividir al liderazgo que tiene el régimen. I'm not talking about power struggle. No está hablando de una pelea de poderes I'm talking interna, about competing for different political lines. sino el competir en diversas líneas políticas That should be open. que deben abrirse. Of course, the second and the third are mutually enforcing. La segunda y la tercera se refuerzan mutuamente. Number 4 factor is international support. Y el cuarto factor es el soporte internacional. So international community, especially the democratic world, must realize the importance of democratizing China, and it realize the importance countering China's influence in our own democracies. La comunidad internacional democrática debe darse cuenta de, primero, de la lucha que se debe hacer dentro de China, pero también del respaldo que se debe hacer para contrarrestar la influencia de China en el mundo. And help foster and nourish the growth of a viable democratic movement in China. Apoyar el nacimiento y el crecimiento de un movimiento democrático nacional dentro de China. This is the 4 conditions we must have. Así que esas son las 4 condiciones que se deben generar para este cambio. That leads to the last question, what we can do in the international community. Y eso lleva a la tercera cuestión, ¿qué podemos hacer desde la comunidad internacional? First, China has no such a thing as soft power. La primera, China no tiene
lo que se le llama el soft power, el poder suave. China's soft power is money. Este poder suave, soft power, es el dinero. And think about it. Even U.S., most of U.S. allies have China as a major trade partner. Y este dinero hace que todos los países, incluidos Estados Unidos y sus aliados, lo tengan como un gran socio comercial. China does have a leverage to influence every country's policy making, even including U.S. China tiene el poder económico para influenciar a todos los legisladores y creadores de política en todo el mundo, incluyendo los Estados Unidos. China has already penetrated in this society with help of money to a degree that should alarm us. Ha infiltrado estas sociedades hasta a un grado importantísimo que debería alarmarnos. We always hope a democracy always acts on principles, on the values of a democracy. Nosotros hemos pensado en respaldar los valores de la democracia. But it's nearly wishful thinking. Pero está muy lejos de ser más allá de un buen deseo. I guess realistically the question is how much a democracy can sacrifice, is willing to sacrifice, and can sacrifice by standing on principles, confronting China on human rights issues, on Taiwan issues, or on any issue that concerns our security and principles. La pregunta es cuánto está dispuesto a sacrificar la comunidad internacional, las democracias, en términos de enfrentar a China, enfrentar en todos estos temas como Taiwán, como Hong Kong, todo lo que está pasando, qué tanto están dispuestos a sacrificar estas democracias. So the answer is not very good. So you can speak from your own country's experience. Y la respuesta es que no mucho. De hecho, podemos hablar por la experiencia de nuestros propios países. So the sacrifice each of the democracy is willing or able to make is very limited. Así que los sacrificios que puede hacer cualquier gobierno democrático para obtener estos cambios, la verdad es que es muy limitada. Then what should we do? Entonces, ¿qué debemos hacer? The NATO has been on headlines ever since Putin launched the invasion war on Ukraine. La OTAN ha estado pues en alarma, sobre todo desde que Rusia invadió Ucrania. I'm not talking about the NATO per se. The NATO itself. No está hablando de la OTAN por sí misma, ¿no? Per se. I want to propose a different type of NATO, Él quiere proponer un diferente tipo de OTAN, which I loosely call Human Rights Economic NATO. algo así como derechos humanos y economía de la OTAN. I have been speaking about and written about this topic for 3 years already, Ha estado hablando de esto en público durante los últimos 3 años. and try to find like-minded people so that we can advocate together for that. Y tratando de encontrar personas que piensen de la misma manera para que puedan unirse y trabajar para esto. The idea actually is very simple. La idea, de hecho, es muy simple. Democracies come together Las democracias se unen to have a treaty-based alliance. para tener una alianza basada en un tratado, I'm not talking about a military alliance. no una alianza militar. So this is a alliance that help every democracy to stand on the principle if one country got retaliated by China for standing up to China on the values of democracy, on human rights issues, or Russia or Cuba, other countries is committed
are committed to come to defend the economic interests, to help. And if one country is retaliated or attacked economically by one of the dictators, it should be considered as attack on everyone. Que busca que todas las democracias se asocien y se respalden mutuamente, así que si cualquiera de estos países o gobiernos o democracias es atacado por China, por Rusia, incluso por Cuba, pudieran tener este respaldo mutuo de decir que si atacan a uno, todo mundo se une para que las consecuencias económicas de oponerse a China o a Rusia sean atenuadas por esta solidaridad entre los países. You can describe it as Article 5 commitment, economic commitment on human rights issues or on democracy value issues. Que se puede definir como la unión por los derechos humanos y por la democracia en todos estos temas que los unen. This alliance will give especially the small democracies ability to stand up. Esto le va a dar a las democracias, especialmente a las más pequeñas, la capacidad de poderse oponer a estos ataques. To counter influence from China. Para contrarrestar la influencia china. Actually, in the recent years, a few democracies have been doing this. De alguna manera, en los últimos años, algunas de estas democracias han estado haciendo esto. For example, when Lithuania stood up to China on Taiwan. Por ejemplo, cuando Lituania se le enfrentó a China en el tema de Taiwán. China retaliated economically. China se quiso vengar económicamente con Lituania. Lithuania went to EU for help. Y Lituania volteó a la Unión Europea por auxilio. Okay. And China boycott Australia's beef and wine. Y China boicoteó el vino y la carne de Australia. A few other democracies, including Taiwan, have been buying more beef and wine from Australia. Y para contrarrestar esto, Taiwán y otros países empezaron a comprar más carne y vino de Australia. Japan and other countries have been buying. Okay. Okay. Buying Taiwan's pineapples. Yeah. So the countries have been doing this. So all we need to institutionalize these actions. Y ya de hecho los países han estado esto de respaldarse mutuamente, pero la propuesta es institucionalizar esta solidaridad entre los países de manera económica. Another important thing we should do is to join the international effort, try to restructure the supply chains. We just cannot simply afford to rely on China for supply line too much. Y la otra es que tenemos que reorganizar las cadenas de suministro que existen en el mundo, porque ya no se puede confiar en las cadenas de suministro que se originan y que vienen de China. If we can do these two things in the international community, China's influence would be limited, and the people of China will get encouraged and strengthened, and to come up to grow a viable democracy movement. Then China will be changed. Así que si podemos hacer toda esta presión desde el extranjero, utilizando estas, vamos a provocar que haya una fuerza interna, una movilización, un movimiento democrático interno que pueda contribuir a cambiar China también desde dentro. Thank you so much. 谢谢。